expositor va a responder. No me pregunten a mí, el que va a responder es él. Primero, unas palabras breve, nada más. No sin ánimo de sacar el cuerpo de ninguna manera, pero sí es necesario transmitirles una anécdota de Einstein, que creo lo podemos aplicar acá. Cuando Einstein da a conocer su teoría de la relatividad, le salieron al frente 100 científicos para darle la contra. Entonces ahí se decía, bueno, si hubiese salido uno, para mí era suficiente, pero son 100. Entonces estamos de los 100. Esa es una. Y la otra es que justamente en la teoría de la relatividad no lo conocían a él. Y lo llamaban por un lado, por otro, y estaba cansado. Hasta que le comenta a su chofer, ¿sabes qué? Estoy cansado de decir todos los días lo mismo. Y el chofer le dice, pero maestro, yo puedo hacer eso por usted si yo también escucho todos los días eso, ¿verdad? Ya, cambiamos, yo voy a ser tu chofer y tú vas a ser Einstein. Como no lo conocía, sale pues el chofer a su discurso. Preguntas, así como ahora. Dice, a ver, y le hacen una pregunta difícil, pues. El supuesto Einstein dice, esa pregunta es muy fácil, que hasta mi chofer lo sabe. Algo parecido vamos a hacer, maestro. Bien, empezamos, por favor. Sí, por favor. Sí. Hacer la primera pregunta. Si son aportes o comentarios, bienvenidos. Por favor, adelante. Ahora sí, ilustre y poderoso hermano José. Gracias. A ver. Directa. Así es, nada más, sentado, respetable. Los sofistas fueron muy beneficiados con el Egipto II, porque lo cobraban. Y Epicuro fue el que más. El que más cobró. Pero los poetas en esa época también cobraban. No solamente eran poetas, es una cosa. La otra cosa es que los sofistas buscaban lo que se llama la excelencia y se adaptaban pues los dijiste, la mentira, la justicia, la prudencia, ¿correcto? Pero me parece que hicieron un aporte interesante, porque fundamentalmente se dedicaron a preparar para los medios de decía el manejo de la polis, el manejo de la ciudad, lo que hoy decimos administración pública. No sé si no he tratado en eso. Sí, David, efectivamente. Grecia o Atenas vivía en una época de democracia, ¿no? Y necesariamente se tenía que preparar a jóvenes, ¿no? Llamémoslos jóvenes en el sentido de la palabra. Estos sofistas que eran mejor preparados porque habían estado en otros, eran errantes, pero más que filósofos eran gente práctica, tenían mucha experiencia, lo que ahora llamamos una corriente filosófica como el empirismo, eran muy prácticos. Es como deciden los abogados, decimos a los que son bien prácticos, tinterillos, ¿no? Igualitos. Ellos no eran, como conocemos ahora, netamente filósofos, pero también se aprovechaban de la ignorancia de los pobladores, porque ellos eran muy profesionales en el habla. Y acá en el habla tenemos, por gusto sabemos quiénes son los que nos convencen con el léxico. Yo conozco a varios, acá yo no. Sí. Entonces, y les gustaba discutir. Iban hablando y seguían discutiendo y seguían hablando entre ellos y convocaban a las masas. No era gratis, pues parecían abogados así como Eduardo Arana. ¿Ya se fue? ¿A quién? Por si acaso, yo no estoy cobrando acá. Así que, gracias, hermano. Gracias, hermano.
¿Alguna otra pregunta? Por favor, un comentario. Ya, ahora voy a decir, pregunten, aunque sea difícil. Yo siempre Muchas gracias, hermano Enrique. Sí. Yo te A puedo ver, dar- Enrique. El amor platónico, le pusieron ese nombre por Platón, o él, porque era un poco orgulloso, se puso eso, o el vulgo le puso amor platónico. Esa es la primera. Ya. Y la segunda, quisiera saber, Critón, ¿por qué fue, se le nombra en estos antecedentes de filosofía? Critón o sobre la valentía. Vamos a la primera. Ya. El vulgo le puso Ah, amor platónico, pero en el transcurso del tiempo ese amor platónico fue tergiversado. así. En esa época el amor a la humanidad que nosotros profesamos, ese era lo mismo, amor a la humanidad, sin tener en cuenta si era varón o si era mujer. Se fue distorsionando, se tergiversó en el transcurso del tiempo. Y no era como lo hice mención. Critón es un diálogo importante. Platón emplea estos diálogos por escrito y hace revivir al personaje en honor a Critón, que era un valiente guerrero. Por eso es que habla de esa virtud que se llama la valentía, y cada personaje tiene su virtud. A Sócrates lo destacan en estos diálogos la moral de Sócrates, Critón sobre la valentía, Laques sobre el respeto a las leyes y Fedón sobre la inmortalidad del alma. Los otros diálogos también tienen su representatividad, llamémosle así. Gracias, respetable hermano. Nació muy difícil. Poderoso hermano. Primero, Poderoso hermano, agradecer primero Gracias. por su exposición, que me ha ayudado a estructurar las ideas que tenía de Platón, de Sócrates, ¿no? Entonces ya lo tengo un poco más claro, me ha ayudado mucho. Y este tema de la caverna, del mito de la caverna, que ya para entrar un poco al tema masónico, se refiere también a la parte de esa cárcel donde puede salir el ser humano, que está representado por los vicios o defectos que uno tiene y que no lo quiere ver, por eso que está metido en la cárcel. Así es, sí, sí. Y es más, y me olvidé de decirles, esto también tiene que ver con la verdad, la imposibilidad del ser humano de reconocer la verdad. Estamos comprometidos en eso. Ese mito de la caverna muy ilustrativo, ¿no? La alegoría es contemporánea, sino que hay varias alegorías. ¿Eso ha estado en qué tiempo y hasta ahora permanece? Hablamos, a ver, entre 400 a 300 años antes de Cristo, aproximadamente. Gracias. Digo, soy poderoso hermano integrando. La caverna estaría relacionada a la conciencia. ¿Encontraremos ahí alguna explicación? Si hacemos la similitud, yo pienso que sí. Nosotros somos esclavos de nuestro propio desenvolvimiento, claro. O nos quedamos ahí, o desarrollamos, o nos abrimos, ¿no? Eso lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Si queremos avanzar, seremos consecuentes con nuestra responsabilidad, con nuestro principio, ¿no? La caverna, de repente, puede representar nuestro propio cuerpo físico. Puede ser una coraza. Una coraza que ahí la mantenemos y no queremos abrirla, ¿no? Pero al abrir descubrimos que tenemos... Y no descubrimos la verdad. Por eso, tiene relación con la verdad. Ya. Cada uno quiere decir su propia verdad, ¿no? Pero no imponer nuestra verdad, que es totalmente diferente. los de Palco no iban a participar. Los de Palco pagan más. Quisiera aportar algo porque coincido con vos, con los hermanos, en el sentido siguiente. Platón es considerado el príncipe de los filósofos, no solo porque gran filósofo en su época, sino porque era un gran literato, un gran escritor. Y la alegoría de la caverna es un compendio de toda la filosofía platónica. Ahí se encuentra concentrada no solo la metafísica, sino la psicología, la ética,
paz, educación, lo que es la filosofía, la axiología, la teología platónica. Por tanto, efectivamente, comprender qué cosa es el alma, eso está reflejado en la alegoría de la caverna. Y sobre todo porque el diálogo de la República, que tiene ese nombre, es una investigación sobre la forma ideal de un Estado, pero en realidad porque el Estado es una forma agrandada del alma humana. Y es por eso que hace la investigación. En realidad lo que le interesa averiguar a Platón en este diálogo de la República es cuál es la estructura del alma humana. Por último, solamente como motivo de investigación para lecturas posteriores, es que Platón es el único de los filósofos sobre la antigüedad de los que probablemente tenemos todo lo que es escrito de forma integral. Pero desde más o menos hace 40 o 50 años se tiene en cuenta lo siguiente, y es que en la academia platónica se dictaban cursos, clases, conferencias, cuyo contenido no era divulgado en los diálogos. Los diálogos representan la filosofía exotérica de Platón, para que cualquiera había una filosofía esotérica que solo se trataba en la academia. Y entonces, comprender, relacionar lo esotérico con lo exotérico da una perspectiva diferente de la filosofía platónica. Por ejemplo, en el sentido de la crítica a los poetas, que está precisamente en el diálogo de la República. ¿Y por qué están vetados los poetas en la ciudad ideal, en la República ideal platónica? Porque mienten mucho, dice. ¿Y mienten respecto de qué? Respecto de la divinidad. No podía consentir Platón que, por ejemplo, todos los poetas de la antigüedad hablaban de la divinidad con todas las características humanas que le da la mitología romana, ¿no? Es decir, cometiendo violaciones, incestos, en fin, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, vetados por no decir la verdad, en cuestiones teológicas. Gracias por vuestro aporte, hermano. Efectivamente, si quisiéramos hablar de Platón in extenso, nos faltaría tiempo. Lo que he pretendido, de acuerdo a Alejandro, es sintetizar lo que de una manera nosotros estamos comprometidos como orden masónica, porque podemos hablar de política, de psicología, de arte, de música, de belleza, que eso se enseñaba ya. Y es más, Platón estaba contra los sofistas, siempre criticó a los sofistas. Los sofistas más o menos permanecieron aproximadamente un siglo, nada más. Fue corto, pero trascendente, porque ahí tomaron los conocimientos adecuados, pero ya no con ánimos de lucro, con ánimos de desarrollar al ser humano. Gracias por vuestro aporte, hermano. Muchas gracias, ante todo, por tu presentación, que es muy ilustrativa. Y lo que quería básicamente era hacer un comentario con respecto a lo que estoy absorbiendo, ¿no? En realidad, con este paso, lo que hemos hecho es darnos cuenta de que desde que el hombre comenzó a pensar en el universo, en la naturaleza, se fue complicando más. Del año 600 a.C. al año 400, 300 a.C., ya con Platón, con Sócrates y Aristóteles, ya se complicó un poco más el pensamiento. Ya se habla de virtud, se habla del bien y del mal, se habla del amor, el amor platónico, se habla del idealismo, ¿no? Se habla de la metafísica, de la lógica, pero todo en un lapso muy corto de tiempo, ¿no? Y lo que yo, más o menos, en el caso, por ejemplo, del mito de las cavernas, sintetiza ahí varias cosas complejas del ser humano
que ellos están tratando de descubrir, ¿no? ¿Aló? Como es la realidad, como es la esperanza, como es el descubrimiento, porque para mí el mito, hay una parte muy trágica cuando uno de los personajes sale a ver esa luz que nadie puede ver y cuando regresa para contarle lo demás, lo matan. No le creen. Entonces, ahí, por ejemplo, la lógica, el idealismo, todas esas cosas que uno quiere resumir, se pierde, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, los grandes personajes de la humanidad, empezando desde los griegos, desde Sócrates, solamente por decir su verdad, fueron condenados. Y así en la evolución de la humanidad. Cristo fue crucificado. Galileo Galilei, por decir que la Tierra no es del centro, también lo condenaron. Y la pregunta es, ¿por qué esos grandes personajes de la humanidad, por decir una verdad, no digo la verdad, una verdad, fueron condenados? Dice la caverna. Y el de la caverna pues tiene bastantes interpretaciones, ¿no? Muy ilustrativa. Y de repente podríamos conectarlo con esa expresión que dice que el ser humano o el hombre es arquitecto de su propio destino. Si quiero yo me quedo aquí nada más, pues ya no avanzo. Gracias, respetable. Sí, Atilio. Respetable hermano Atilio. Muchas gracias, poderoso hermano Carlitos Hinojosa. Realmente quiero mostrar mi agradecimiento por esa gran exposición sobre la filosofía y la parte de los sofistas. Y quisiera aportar un poco más debido a que yo he estudiado a la patrística de la Iglesia, ¿no? A San Bernard Charles, San Juan de la Cruz, San Agustín, San Medieval, Pedro. época medieval. Así es. Y Cristianismo. ellos siempre invocan a los sofistas y a Platón porque trata en uno de sus discípulos, Fedón, sobre la inmortalidad del alma. Y ellos se preguntan lo siguiente y mencionan que a sus discípulos Platón les decía de que en la parte esotérica, no en la parte exotérica, le decía: quiero que me responda la respuesta, me des una respuesta con la lógica del pensamiento, me des otra respuesta con el alma y me des otra respuesta con el espíritu, para que así pueda clarificar tus propias ideas y te puedan servir para tu desarrollo personal. Esa sería mi contribución. Gracias por vuestro aporte. Y yo agregaría algo más que tiene que ver también con nuestra existencia, que lo he descubierto, llamémoslo así, sobre Sócrates. Miren la importancia que tiene esa expresión desde entonces. Sócrates, en los diálogos vamos a ver con quién fue, justamente en la apología a Aristóteles, dice que él no se ha dedicado a la política. Sócrates no se dedicó a la política porque considera que un hombre honrado se pierde en ella. ¿No les parece? Por supuesto. ¿No les parece de la realidad? No es ficción. ¿Qué les parece? Por supuesto. Gracias, respetable hermano. Por favor, quisiera que decirse cuál es el alcance filosófico que le daba al conocimiento de la metafísica de la luz en ese entonces. La metafísica de la luz, que es el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Tiene su significación para contrarrestar a los sofistas. Esa era una parte de la metafísica de la luz. Y también para ir en contra de las ideas, entre otros, de Demócrito, el padre del átomo. No. Esa era la metafísica de la luz. Y para que el ser humano también vaya descubriendo por sí solo otras cosas que desconocía. Para hacer notar, ¿sabe qué? Su ignorancia, o lo ignorante que somos. Y miren, esto tiene relación
mucho después con un filósofo romano de origen español llamado Séneca. Séneca era muy allegado a la cúpula del Imperio Romano, siempre estaba ahí, en ese escenario. Y como en esa época, en el apogeo del Imperio Romano, habían, ¿cómo se llama?, cargos o denominaciones de condes, había cualquier cantidad de, ¿no? Entonces, Séneca dice, ¿cómo se llama?, las investiduras que tienen ustedes, no les recorta las orejas, solamente las disimula. Para darnos a entender en esa época cuán ignorantes somos los seres humanos. Y miren, si esa expresión la actualizamos en este momento, ¿qué diríamos? Con el arreglo o la composición correspondiente. Los grados académicos, los títulos profesionales, los cargos que ocupemos en nuestra vida, por muy importantes que sean, no nos recortan las orejas, solamente nos la disimulan. Se refiere a las orejas de burro, ¿no? De burro, claro. Gracias, hermano, por vuestro aporte. A propósito de sofistas, no sé si algunos habrán visto por televisión que pasan a veces pedazos de diálogo del Congreso. Un congresista, que no sé su nombre de los nuevos, dirigiéndose a la mesa, le pregunta, el señor que ha hablado parece sofista, y los demás congresistas quedaron mirando que no sabían qué cosa le decía. Se referían a Mulder, pero se miraban en la ignorancia de nuestro Congreso que tenía qué cosa es sofista. Qué interesante. a lo que estamos, ¿no? Como dicen también fariseos, ¿no? Sí, fariseo vende a cualquiera por plata, ¿no? Exacto. Pero miren, estas conferencias, estas charlas nos invitan siempre a reflexionar. No la de ahora, todas, porque más adelante vamos a llegar hasta el siglo XXI, ¿no es cierto?, con los filósofos actuales, pero es una secuencia y estamos en esa etapa, ¿no? Y se van a dar cuenta que hay también otros interesantes aportes o conocimientos que nos van a ayudar a nosotros como tales, como seres humanos. Eso es muy importante. Y sobre todo, ponerlo en ejecución, ponerlo en práctica, aplicarlo. Eso es lo más importante. Gracias, hermano. Agradecido. Te escuché leyendo un concepto que decían de los sofistas. Se valían de argumentos falsos para pasar mentiras como verdad. No sé si me podría aclarar ese tema, si verdaderamente está bien ese concepto o es... Claro. Yo diría es posible, pero los sofistas eran prácticos. Ellos lo único que les interesaba era ganar dinero. Hablaban con mucha elocuencia. Esa era la característica. ¿De dónde habrán aprendido? No sé, pero ellos engañaban al resto, ¿no? Pero también los ilustraban. Pero solamente por hablar cobraban, pues. No era gratis. Eso era gracias. Juicio oral. Juicio oral, sí, cobran por hablar. Antes de terminar, durante esta es la cuarta fecha, hemos visto que de parte de... Directa. Así es, nada más, estaba respetando. Los sofistas fueron muy beneficiados, muy exitosos, porque cobraban. Y Epicuro fue el que más... El que más cobró. Pero los poetas en esa época también cobraban. No solamente eran los poetas, es una cosa. La otra cosa es que los sofistas buscaban lo que se llama la excelencia, y se adaptaban pues los quistes, la mentira. Y nuestro expositor va a responder. No me pregunten a mí, el que va a responder es él. El primero, unas palabras Sí. que... Breve, nada más.
no sin ánimo de sacar el cuerpo de ninguna manera, pero sí es necesario transmitirles una anécdota de Einstein, que creo lo podemos aplicar acá. Cuando Einstein da a conocer su teoría de la relatividad, le salieron al frente 100 científicos para darle la contra. Entonces ahí se decía, bueno, si hubiese salido uno, para mí era suficiente, pero son 100. Entonces estamos en los 100. Ese es uno. Y la otra es que justamente en la teoría de la relatividad no lo conocían a él. Y lo llamaban por un lado, por otro, y estaba cansado. Hasta que le comenta a su chofer, ¿sabes qué? Estoy cansado de decir todos los días lo mismo. Mucha experiencia. Lo que ahora llamamos una corriente filosófica como empirismo, eran muy prácticos. Es como deciden los abogados, decimos a los que son bien prácticos, tinterillos, ¿no? Igualitos. Ellos no eran, como conocemos ahora, netamente filósofos, pero también se aprovechaban de la ignorancia de los pobladores, porque ellos eran muy profesionales en el habla. Y acá en el habla tenemos, por gusto sabemos quiénes son los que nos convencen con el éxito. Yo conozco a varios, acá yo no. Sí. Entonces, y les gustaba discutir. Iban hablando y seguían discutiendo y seguían hablando entre ellos y convocaban a las masas. Y no era gratis, pues parecían abogados así como... La justicia, potencia, ¿correcto? Pero me parece que hicieron un aporte interesante, porque fundamentalmente se dedicaron a preparar para lo que yo les decía el manejo de la polis, el manejo de la ciudad, lo que hoy decimos administración pública. No sé si no he acertado en eso. Sí, está bien, efectivamente. Grecia o Atenas vivía en una época de democracia, ¿no? Y necesariamente se tenía que preparar a jóvenes, ¿no? Llamémoslo jóvenes en el sentido de la palabra. Estos sofistas que eran mejor preparados porque habían estado en otros, eran errantes, pero más que filósofos eran gente práctica, tenían mucho. Y el chofer le dice, pero maestro, yo puedo hacer eso por usted si yo también escucho todos los días eso, ¿verdad? Ya, cambiamos, yo voy a ser tu chofer y tú vas a ser Einstein. Como no lo conocían, sale pues el chofer a su discurso. Preguntas, así como ahora. Dice, a ver, y le hacen una pregunta difícil, pues. El supuesto dice, esa pregunta es muy fácil, que hasta mi chofer lo sabe. Algo parecido vamos a hacer, maestro. Bien, empezamos por favor. Sí, por favor. Sí. Hacer la primera pregunta. Si son aportes o comentarios, bienvenidos. Por favor, adelante. Ahora sí, ilustre y poderoso hermano José. Gracias. A ver.